¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, hoy el programa es sobre teatro. Así es. Nos pusimos esta Hola. polerita los dos a ver si eso da como un poco de tono. ¿Pero somos más serios con polera nosotros? ¿Por qué el psicoanálisis está alineado con la polera? Ya lo vamos a preguntar. Empecé a hablar del tema, psicoanálisis. Así es. Vamos a ver un obrón, se llama La Última Sesión de Freud. Voy a empezar por nuestro primer invitado. Él es el señor Matías Tabil, psicoanalista, divulgador de psicoanálisis, ¿no? ¿Está bien decir esto? Sí, sí. Bien. Hago videos en YouTube. También, en Instagram. comunicador. Claro, También. comunicador, claro. Me encanta. Creador de contenido. Creador podría de ser contenido. No trajo una polera, pero bueno. No. ¿Sabés que usé mucho polera para serio? atender pacientes? Sí, por suerte hoy no la traje porque hubiese sido... Qué encasillada que quedó la polera Viste, ahí. tremendo. Sí. Me metería en la polémica de la polera Pero después si hay vamos a tiempo, seguir porque tenemos un muy buen segundo invitado. Sí, chicos, un invitadazo. Un poco de nervios. Nivel. Sí, Nivel, sí. nivel. Un gran Nervioso. nivel. Dolor de panza. El señor actor Luis Machín, a mi derecha. Bienvenido. Muchas gracias. El mismísimo Freud. El mismísimo Freud. No, exactamente. ojalá. Decís, ojalá sufrió un montón, pobre señor, ¿eh? No, sí, pero Vos también, ¿cómo sufrís en la obra? Como, ay, Luis? qué sufrimiento. sí. Sí, bueno, es el Freud del último tiempo, ¿no? Ya el del año 39, con un cáncer que lo torturó los últimos 15 años de su vida. Mucho tiempo. Impresionante. Mucho tiempo. Y sin embargo, tenía una frase a mí que me resulta muy esclarecedora y también que habla mucho de él, por su inteligencia, por su percepción, ¿no? Y por todo lo que sabemos. Pero él decía, porque le preguntaban sobre el dolor, porque imagínense, digo, uno intenta imaginárselo, más allá de que es muy difícil, pero el dolor que eso le produciría, y sin embargo él seguía dando conferencias y seguía atendiendo, y él decía, el dolor para mí es una isla en un mar de indiferencia. Es una imagen muy, muy hermosa, muy poética de algo tan horrible, ¿no? Y que él lo tomaba como eso, y como si uno se pone a pensar poéticamente. No nos olvidemos que Freud fue Premio Goethe. Premio Goethe, ahí me lo sacaste de la boca, Premio Goethe de las letras alemanas, ¿no? De los premios más importantes de los escritores, alguien que desarrollaba de manera muy hermosa y muy florida los casos que trataba y cómo él desarrolló este pensamiento, ¿no? Y todo lo que sabemos. Pero bueno, sí, vemos a un Freud ya en sus últimos días, de hecho, ¿no? Porque en el 39 él muere en esos últimos tiempos, en el Freud de Londres, ¿no? Ya al final de su vida. Y se transmite algo de ese sufrimiento. Hay algo como muy gráfico en la obra, ¿vieron? Como de, ay Dios, qué terrible, ¿no? Sí. Con eso muy poco, además, ¿no? Porque es como una tos, y todo lo que uno puede imaginar alrededor de eso. Sí. A mí me llamó la atención. Por suerte hay muchas cosas hoy día a mano, y también se han rescatado muchas imágenes. De hecho, yo pongo en mi Instagram cosas de páginas de él, que hay bastantes filmaciones de él. Uno pensaría que habría menos, pero hay bastante, ¿no? Yo estuve en su casa en Londres. Ahora hace apenas unos días. Y a raíz de la obra fuiste. O sea, ¿empezaste a interesarte más o siempre te interesó como personaje? Siempre me interesó. Digo, es una obra que yo la hice también hace 15 años, haciendo el otro personaje. Mirá. Haciendo Luis. Y la quise reponer. Y bueno, ya la quise reponer haciendo Freud, porque siempre fue una persona que a mí me llamó siempre mucho la atención. Lo de ir a la casa fue porque hicimos un paseo familiar, dimos unas vueltas por ahí. Y bueno, y me fui a la casa porque estaba en Londres y y llegué a la casa y estaba cerrada. No, pero después al otro día dije, Debe haber una interpretación psicoanalítica de que vas a la casa de Freud y está cerrada. La quiero conocer, claro, ¿no? ¿Sabés? O sea que la construcción del personaje ya venía hace años. Hace mucho tiempo. No, sí, yo la empecé a hacer hace 15 años, hice esa primera versión haciendo el otro personaje, pero siempre me quedó ahí las ganas de volver a retomarla. Lo hacía Jorge Suárez, Freud en ese momento, pero después de algún tiempo me dio ganas, pero ya si lo volví a hacer, ya dije, si lo hago Freud. Y bueno, y acá estamos. Y ahí está, muy bien. Yo encontré una coincidencia porque vos, Matías, también hiciste de Freud, por lo menos en la foto de perfil de tus redes. ¿Viste? Sí. No sé si la viste, Luis, pero estoy personificado de Freud. ¿Viste la típica que está con el habano ahí? Bueno, esa es...
Que la gente me mira. pregunta... Ahí está, mira. Ahí la, está. La gente me pregunta si es IA, porque ahora, viste, le puedes pedir a la IA. Total. si no sé, No. pero yo le hice antes de la IA. Muy bien. sí, muy bastante bien. bien. Bueno, la foto, una de las fotos de la promoción de la obra es yo en esa misma posición, es de las más Si conocidas. en algún ¿no? momento vas a hacer una de Freud joven y Freud más grande, la hacemos. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Y tenés totalmente el physique du rol. Tenemos totalmente. a dos Freuds acá. Tenés Sí, mucho ¿no? más pelo. Más o menos, se me va yendo. ¿Y en qué momento sentís que está el psicoanálisis hoy acá? Bueno, me hacían esa pregunta, me la hizo llegar Julieta. Me parece que es un buen momento el psicoanálisis. Primero porque se democratizó mucho el saber del psicoanálisis, ya no baja tanta línea en las instituciones, sino que todos tienen palabra, entonces eso le da mucha vida al psicoanálisis, están pasando cosas interesantes. Hay mucho psicoanalista muy bueno para mí hoy en día. Y siento que además con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, al contrario de lo que uno podría pensar, hoy en día cada vez más nos estamos haciendo la pregunta de qué es lo que es ser humano, ¿viste? Y siento que el psicoanálisis tiene mucho para aportar en ese campo. Que Bueno, quizás- decime algo más humano, también quiero ver una obra de teatro de dos personas actuando. Siempre hablamos de eso cuando hablamos de teatro, como qué perdida está esa cosa y cómo te conecta con la humanidad ir a ver sí. a dos personas que las tenés a unos pasitos, interpretando un texto, que nunca, ninguna función que hagas va a ser idéntica a la otra. No. Que es re humano, ¿no? Como me sigue sorprendiendo. Y de hecho esa sala también tiene algo como, es grande, pero estás muy cerca. Sí. Y pasaba algo como, uy, ¿qué onda? Ver esta imagen de una situación tan ya vieja, digamos, ¿no? Como, ¿qué te Sí. pasa vos como contando esa historia tan antigua también? Se hace presente función tras función. Para mí hay algo maravilloso que tiene el teatro, ¿no? Que es eso, esa repetición que no funciona de esa manera en nosotros. Nunca, un poco por esto que vos decís, claramente una función nunca es igual a la otra, uno está distinto, uno va encontrando algunos recovecos de la historia o cómo contarla o cosas que tienen que ver a lo mejor con inflexiones de la voz. Yo, por ejemplo, todo el tema de su dificultad para hablar, me lo empecé a preguntar cuando empecé a hacerla, cuando empecé a ensayarla, siempre estaba, porque es parte de la obra esa dificultad, digo, está desde la obra escrita de Marc Saint-Germain, está presente y de hecho está la escena donde está la prótesis y todo eso más hacia el final. Pero yo me preguntaba cómo sería eso, ¿no? ¿Cómo funcionaría dentro de su boca ese el monstruo, como él lo llamaba? ¿En qué lo afectaría? Entonces encontré, buscando cosas hace 4 o 5 años, cuando empecé a prepararlo, algunas grabaciones. Y hay una de él, dice: soy Sigmund Freud, he descubierto el psicoanálisis, me ha traído bastantes problemas, hablando en un inglés con mucho acento alemán, y vos te das cuenta la dificultad que tenía, porque la sonoridad era distinta. Entonces yo también empecé a formularme eso como un lugar donde poder mostrarlo eso. Por supuesto que tengo que hacerlo de manera tal que se entienda el texto, pero que también esto que vos decís, no sé qué pasa, pero hay algo, y la boca, digo, tiene que ver todo con una construcción también, ¿no? Obvio. Que uno hace, Sí. para que después a uno, al que mira, le queden como esa cosa, está tan presente. Bueno, también está presente porque uno decidió que eso vaya para ese lado. La dicción en varios momentos de la obra está muy Claro. afectada, y eso me pasó escuchándolo. Y ahora con el desarrollo de lo que os decía, ¿no? La inteligencia artificial y las cosas que se pueden encontrar dando vueltas en las redes. Hay páginas que siguen, yo sigo un par de páginas, y de hecho en la casa de Freud hay unos monitores, unos televisores, donde vos ves imágenes de él, y lo ves hablando, y la ves a Ana, y la ves a Marta, su mujer, a todos, a los perros, que tenía una cantidad de perros enorme. Y empecé a ver eso que antes se escuchaba, y que es la dificultad también fisonómica que eso le producía, y cómo todo el tiempo él está, cuando habla, moviendo algo adentro de la boca. Entonces, con esto digo, a medida que van pasando las funciones, de hecho hoy puse en mi Instagram una imagen donde él está hablando, que yo no la había visto, la encontré hoy en una de esas páginas, donde él está en una situación
muy cotidiana charlando y vos ves todo el tiempo en la boca cómo hay algo adentro, que él lo tiene suelto y que con eso tenía que convivir y seguir produciendo todo lo que producía de pensamiento y de obra. ¿Qué se sintió meterte en la piel de Freud? ¿Cómo preparas el personaje? ¿Leíste biografías? ¿Estuviste investigando? Mira, yo la hice mucho hace 15 años y lo veía también mucho trabajar a Jorge, ¿no? Y hicimos la construcción juntos de esos dos personajes. El de Freud y yo, en ese momento el de Cliff Staples Lewis. Siempre me produjo curiosidad la personalidad de él. Entonces, por ahí leí algunas cosas o veía, no porque nunca me dediqué al psicoanálisis, pero es un terreno que a mí me produce mucha curiosidad. Digo, me psicoanalizo hace 30 años. Como todo buen argentino, ¿no? Porque después salimos de bandera ahí. De la curiosidad son las primeras de las cosas más fundamentales para la construcción. Algunas de esas cosas tienen que ver con el vínculo con su hija, y todo lo que él, lo que él producía, algunas cuestiones vinculadas. Por ejemplo, la imagen es un hombre de 83 años cuando se muere. Entonces, empezar a probar en el cuerpo propio de un hombre de 58, tenía 54 cuando empecé con esta segunda versión, tiene que ver mucho con la observación, no tanto la observación de él, porque no es que hay tanto, y en ese momento yo veía mucho menos de lo que veo ahora, pero eso tiene que ver con las curiosidades generales de los actores, o por lo menos de las mías, de cómo uno observa los movimientos, los comportamientos en general. Todos nos parecemos bastante, no somos tan... también mismo cuando uno va a terapia cree que su caso es el caso, por lo menos al principio, después se da cuenta que uno es uno más en el medio de una marea enorme de... Y te das más cuenta conflictos. cuando estás saliendo y está entrando el que sigue. Sí, somos somos muy parecidos en un montón de cosas y en temáticas, intuyo que también. Pero la observación tiene que ver también con eso, ¿no? Como en mi caso he observado históricamente los comportamientos de las personas y después uno tiene como una cantidad de materiales ahí dando vuelta que va echando mano, claro, y que vienen bien para algunos personajes. Y te hago una pregunta, perdón si interrumpo, ¿eh? No, por favor, estás para interrumpir. Ok. ¿Y qué te daba curiosidad de la figura de Freud? Primero, sentir que fue lo primero que nada... Sentir que gracias a él yo me salvé. Digo, somos dos. Eso es bueno. Digo, y como cuatro seguro. Como cuatro. Y por allá un par más. Eso fue... Lo primero es una sensación de enorme gratitud, ¿no? A partir de ahí, otro tipo de curiosidades, pero esa fue como la que mandó, ¿no? Yo... muchas veces he pensado, si no hubiera existido el psicoanálisis, ¿qué hubiera sido la religión? Que también en mí fue parte de mi... Y que es el tema de la obra, ¿no? Psicoanálisis versus religión. Sí, claro, y conversión, porque Cliff Staples Lewis era ateo, seguidor de Freud, esto es cierto, claro. Y un día... Como lo dice en la obra, en el sidecar de la motocicleta del hermano se convirtió al catolicismo. Eso, ¿no? También como el psicoanálisis en mi caso fue ganándole terreno a la religión hasta sacárselo por completo, ¿no? Una especie de conversión al revés de la de Lewis, claro. ¿No? Yo era un creyente católico muy militante. No tiene que ver con un arrepentimiento, digo, lo que intentaba hacer también eran cosas buenas, digo, tampoco es que esa conversión, digo, bueno, menos mal. Sí, me di cuenta que era mucho más divertido, ¿no? Lo decía el otro día en una nota, el pecado siempre es bastante más convocante, pero bromeando un poco, pero más que nada tuvo que ver con eso, mi acercamiento, y después poder abordarlo desde el teatro y construirlo, y aparte construirlo permanentemente, función tras función, y ver lo que pasa con la gente, es muy convocante. Perdón, los interrumpo para decir algo importantísimo que tengo en un papel por acá. Acá, mirá, estoy.
En la ciudad podés aprender desarrollo de videojuegos, diseño gráfico, motion graphics, programación, fotografía y mucho más a tu propio ritmo. Tumo está pensado para chicos de 12 a 18 años como actividad complementaria a la escuela. Para inscripciones y más información, entra a tumo.ar. Pero también te quería preguntar, ¿no hay un espacio en en el psicoanálisis donde la fe tenga forma de algo? Porque yo siento que no es que está completamente excluida la fe en el psicoanálisis. Sí, para mí tampoco, ¿eh? Es cierto que Freud era ateo, era bastante militante del ateísmo. Él pensaba, como dice en la obra, que la religión era una neurosis obsesiva universal y la neurosis obsesiva una religión particular, individual. Y pensaba que era una respuesta como infantil a la necesidad de ser protegido por el padre, como bien decís en la obra. Con Lacan también hay algo que choca con la religión del psicoanálisis por el hecho de que, más que la religión, diría la religiosidad, viste que es como la creencia en una palabra sagrada, que se puede encarnar en Dios, se puede encarnar en un partido político, se puede encarnar en el psicoanálisis mismo, y esa relación al saber quizás también es medio contraria a lo que se busca con el psicoanálisis, pero yo creo que Lacan mismo y el psicoanálisis hoy en día da lugar a que haya creencias de distinto tipo, porque el psicoanálisis no te lleva a creer de una determinada forma, no se ata a una determinada forma de pensar, sino que sabe que es la relación al saber, si es una relación al saber que genera un penar de más, que genera sufrimiento, ahí interviene el psicoanálisis y hace deconsistir un poco esa relación al saber, pero si no, hay ficciones que recontra, digamos, cada uno construye su realidad de acuerdo a ficciones, y la verdad está transportada por medio de esas ficciones. O sea, es imposible para el psicoanálisis lacaniano decir como que una cosa es la realidad objetiva, sino que todos construimos nuestra realidad de acuerdo a ficciones. Wow, toma. Sí, capaz me fui muy No. profundidad, pero Sí, siento que hay algo de búsqueda, como esto que dice esta cosa medio infantil, como una búsqueda como de consuelo, cuando haga falta también tipo la búsqueda de la religión o de estos lugares. Me quería meter en números de que Argentina somos campeones del mundo también. Campeones del psicoanálisis, ¿no? Otra coronación de gloria. Otra coronación de gloria, sí. Sí. Tenemos la mayor cantidad de psicoanalistas per cápita. Bien. creo que sí. Algo así es, ¿no? ¿Es el Creo que dato? sí. ¿Sí? Sí. Bueno, campeones también a nivel mundial. Me gusta, porque viste que hay otros países que son la mayor cirugía estética. Bueno, nosotros Claro. con el psicoanálisis. Zafamos, Si hay que elegir zafamos. una, me quedo con esta. Los más analizados. ¿Y vos qué somos sentís, Luis? Que nosotros. la gente que va a ver la obra, ¿le interesa el psicoanálisis? ¿Van por vos porque te fanean a vos? O a ver qué onda, Claro. cuál es como... Hay de todo, ¿eh? Está Hay lleno de de, todo. de Van- psicólogos en la van sala. muchísimos, sí. Van muchísimos, sí. Psicoanalistas van muchísimos. Te das cuenta después, o Los cuando se comentarios. quedan a saludar, o... sí, te das cuenta que sí, pero ha habido de todo. Mira, hubo algo curioso en la primera versión que no sucedió en la segunda, por lo menos no en la medida que sí sucedió en la primera, que era la cantidad de seguidores de Luis que iban. Nos dábamos cuenta porque iban muchos sacerdotes, pero ¿En muchos. serio? Iban obispos, iban purpurados. Era una No. cosa... era muy llamativo. No, ya ellos iban son con llamativos. remeras con la cara de Cristo, Wow. con la corona de espinas. Y Ay, vos ya. veías Personificados. y se sentaban muy adelante. Entonces era muy intimidatorio, ¿no? Porque Total. tenías ahí. Me acuerdo del padre Farinelli que había ido una vez también, pero bueno, ese era porque era conocido. Pero después iban muchos. Vos lo veías y venían con la... Y acá, a esta versión, una sola vez vi un sacerdote. Una sola vez. Claro. Vinieron los psicoanalistas esta vez. Sí, antes supongo que también, le hicimos bastante tiempo, 1 año y medio, y hacíamos muchas funciones por semana de aquella otra versión también. Pero me llamaba mucho la atención en aquella versión la cantidad de sacerdotes que venían, y con el Clarichman, viste, puesto acá te das cuenta, no había duda, era un sacerdote. Evidentemente deben venir de los dos bandos. Yo tengo amigos, por ejemplo, en Rosario, que yo los conocía de Acción Católica y que eran compañeros míos de la secundaria y que siguen siendo muy militantes de Acción Católica, que Mira. estaban enloquecidos con la obra, porque también les planteaba a ellos
una cantidad de interrogantes que no es que no se los hagan, pero cuando vos ves una obra de teatro es muy claro, ¿no? El teatro te interpela de manera muy directa. Y yo lo veo eso en la gente, y yo lo veo cómo quedan y cómo los afecta, y cómo al final sucede el aplauso y las manifestaciones. La gente manifiesta mucho en el teatro, es una de las manifestaciones más rápidas que nosotros tenemos, una temperatura muy del momento, ¿no? Facilitado también esto sí por las redes y los comentarios y lo que le pasa a la gente. Hoy el feedback es más instantáneo. Es más instantáneo y también permite un desarrollo distinto, porque uno no es lo mismo cuando habla que cuando escribe. Entonces, cuando escriben, vos te das cuenta que los que te mandan mensaje se han tomado. Por ahí son gente que no es que tiene un conocimiento profundo, a lo mejor ni de ciencia, ni de religión, ni de psicoanálisis, pero para mí son los mejores, ¿no? Es el público más fresco. Total. Que desarrollan ahí, tratan de hacerse entender lo que les pasó. Eso es muy, para mí me resulta muy, sí, me da mucha empatía con la gente, ¿no? Me produce... O sea, ¿te gusta que te hablen de lo que vieron, de qué les pasó, que te cuenten después? ¿Sos de esas? Sí, me gusta mucho, sí, me gusta. Otro de los temas que se toca en la obra también, aparte de la religión, son las relaciones y el sexo y ese tipo de relaciones, vínculos. ¿Qué creen que opinaría Freud hoy en día con app de citas, pareja abierta, conceptos nuevos en relación al vivir sexual y amoroso? Claro, el poliamor. No cosas buenas. Ok. Sí, él era medio pacato en ese tipo de cosas. Conservador. Sí, era medio conservador. Me preguntaban, por ejemplo, qué cosas se mantienen hoy vigentes de Freud y cuáles, quedaron un poco viejas. Ese tipo de cosas quedaron un poco viejas. Su posición con respecto a la sexualidad. Pero es muy loco porque era bastante libre con lo sexual. Claro. O sea, no le tenía miedo a hablar de lo anal. O sea, como. Sí, es cierto. De hecho, en la obra está eso, que vos decís como algo y él como avergonzado. Sí. Luis. No era avergonzado, pero sí, como vos decís, quizás tenía como una postura muy marcada de la heterosexualidad, ¿no? Sí. Es que él consideraba que era perversión un montón de cosas. Claro. Si no es heterosexualidad y tener relaciones tipo misionero, ¿viste? O sea, si no es eso, todo es... Hasta cómo hacerlo, claro. Todo. Así bueno, uno de sus grandes inconvenientes era su hija, Ana, y su homosexualidad. Claro. Él la trató, creo que fueron 15 años... para tratar de sacarle. Él la analizaba, algo que hoy día en el análisis sería muy mal visto. Que un padre en esa época también. En esa época, sí. Bueno, pero él era el creador, ¿no? Digo, había algo ahí que decía. Claro, bueno, te está tratando el mejor. Tenía ciertas salvedades que se hacían. Claro, yo lo voy a hacer, lo voy a intentar. Está la película, La última sesión de Freud, que la hace Freud, lo hace Anthony Hopkins. ¿La viste antes de hacer la obra? Sí, no, la película es posterior. Ah, bien, mira. La película es bastante posterior. La obra yo la estrené en el 2012 y ya tenía unos años. Y la película acá se empezó a ver el año pasado. Ah, mirá, y se estrenó hace un año y medio, quiero decir, no tiene muchos años la película, no tiene mucho tiempo la película, pero uno de los guionistas es el mismo autor de la obra, que vino acá a ver la última versión de Freud. ¿En serio? Sí, ¡Qué emoción! La primera versión, él vino a verla. Sí, muy emocionante, un tipo muy, muy divino, muy cercano. Bueno. Pero en la película... la adaptación a guión muestra un poco más, muestra la relación con la hija. La obra de teatro no la muestra la hija. No. Es por teléfono. En el guión cinematográfico lo desarrollaron y uno puede ver un poco más ese vínculo. Está muy bien eso en la película. Está muy bien tratado porque no tiene ningún golpe bajo. Es una película muy recomendable. Para mí es mejor la obra de teatro como... Es mejor, no la que hago yo, digo, la obra de teatro en sí es mejor que el guión cinematográfico, pero sí el guión cinematográfico hace un poco más de hincapié en su vínculo con la hija y la pareja de la hija, ¿no? Y lo que él había intentado. Eso lo dice la obra, en un momento dice, yo la psicoanalizo, psicoanalizo sus sueños, y es cierto, digo, él intentó, como también Marie Bonaparte, que era la sobrina nieta o bisnieta de Napoleón, que era
que es quien lo hace salir a él de Alemania y lo traslada a Londres porque él no se quería ir y lo hubieran matado, esto es así. Fue alguien que se operó el clítoris para acercárselo a la vagina. En aquellos años él puede Porque la desarrollar. teoría de Freud era que la mujer, para tener una salida sana, tenía que abandonar el goce clitoridiano y solo gozar Vaginal. vaginalmente. Ay, Dios. Qué Bueno, complicados cosas somos, que por ahí se saben poco. Hasta que en un momento el mismo Freud le dijo, basta de operarte. En aquellos años, imaginemos No, una operación en esos años. de Dios mío. esas características en esos años. Y ella lo hacía porque creía en lo que él decía. No. Hasta que, bueno, Ahí había religiosidad también. Claro, enorme, Sí. total. enorme. Una creencia de algo Pero que sí, fuerte. No hay ciencia ahí. Chicos, se nos va terminando muy de a poco el programa. Uy, qué Pero rápido. antes, por estos minutos, quería meternos de repente en temática time out y tirarte unas preguntitas más con la ciudad de Buenos Aires. A ver qué me decís. Por ejemplo, te haría elegir una calle porteña. La calle Porque si digo porteña. calle porteña queda rarísimo. Yo entendí La Avenida de calle. Mayo, Avenida de Mayo, sí. Yo soy rosarino. Claro. Hace muchos años, hace más años que vivo acá, que en el año 92 me vine a vivir acá. Pero cuando nosotros veníamos a Buenos Aires, antes de que yo me viniera a vivir acá, venir a Buenos Aires era la parte céntrica. Sí. Obelisco. Era Obelisco, Calle Corrientes, Avenida de Mayo. Hermoso. Avenida de Mayo era la recorríamos, veníamos por Avenida de Mayo. Cuando yo me vine a vivir a BuenosIres, me fui a vivir a Calle Sarmiento y Paraná, una pensión, estaba muy pocas cuadras de Avenida de Mayo y yo me la recorría todas las noches. Sin duda que sí, Avenida de Mayo. ¿Algún cafecito de la ciudad? ¿Mejor café? Yo tengo el de la vuelta de mi casa, que es el bar Titola, que es al que voy yo. Espectacular. Esos todos son los todos datos los que días. queremos. El que va Luis Machín. Ese es el que voy a la vuelta de mi casa. Muy bien. ¿Mejor sala de teatro de la ciudad? Hay muchas. Qué difícil. Hay muchas, muchísimas. Hay salas hermosas en la ciudad de Buenos Aires y para distinto, digo, yo que yo soy actor, no me podría quedar con una, porque también depende para qué espectáculo. Ahora, si uno habla de cosas así más faraónicas o... Bueno, acá está el Teatro Liceo, el Teatro San Martín, las 3 salas del Teatro San Martín, y son muy diferentes, la de Martín Coronado, la Casa Cuberta y la Cunil Cabanellas, que son para distinto tipo de obras, distinto tipo de espectáculos, pero son salas muy agradecidas. Hay muchas, hay salas pequeñas que son hermosas, el Teatro Picadero es hermoso. Sí. Yo siempre hago teatro ahí, es hermoso, es cercano, se escucha bien, es agradable, vas abajo al bar, te tomas un café. Hay muchas, no me puedo quedar con una, sería muy injusto. Pero ya dijiste 3, así Sí, que está. muy bien. Una obra que todo el mundo debería ver. La última además. sesión de Freud. Vamos. Muy bien. No hay Pie, otra, ahí no hay está. otra, no. Bien, espectacular. No hay otra, no hay Con otra. eso quiero que repasemos El días, ego y el narcisismo. No, me parece espectacular porque quiero Muy que analizado. invites a la gente a que te vas a ver y qué días. Sí, y- estamos haciendo las últimas funciones en el Teatro Metropolitan los domingos a las 16:30 horas. Es única función, no hacemos más funciones. Veníamos haciendo varias siempre durante estos tres años y medio en el Teatro El Picadero y ahora nos estamos despidiendo en el Teatro Metropolitan. Los domingos a las 16:30 horas, que ahora en invierno es genial. Gran horario porque haces merienda ahí al toque después de la Genial. función. Es Re, buenísimo. me gusta. Gracias por venir. Gracias a Mati, vos ustedes. también, invítanos a Sí, vos conocer también. tu contenido. Obvio. ¿A dónde te seguimos? Asociación Libre es como aparezco en las redes. Bien. Sí. ¿Y ahí Perfecto. qué tipo de... qué te encontrás entrando? Y, a o tu sea, cuenta? hay contenido para todo público, hay algunas cosas para estudiantes, resúmenes de textos, cosas de psicoanálisis, Me gusta. análisis de películas, entrevistas a psicoanalistas, cosas un poco más divulgativas para la persona que está interesada en la materia, todo ese tipo de cosas. Hermoso, me encanta. Espectacular. Bueno, gracias por venir. Gracias. Un Gracias. placer. Gracias Un por honor. venir. A la gente Gracias vaya a la ustedes. terapia. Vayan a terapia y vayan a ver la última sesión. Hagan de terapia. Freud. Es para vos y para el resto, ¿sabes? Para todos. Adiós.